Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero. ¿Qué tal, gente? Vaya, pa. Arrancamos otra edición de este programa que te muestra lo más lindo del Paraguay. Llegamos a la ciudad de Josefa Sardi y en este momento nos encontramos en un lugar icónico, en la fábrica Fasardi. Así que vamos a mostrarles y contarles sobre la historia de este lugar. Bienvenido, don Luis, ¿verdad? Sí, señor. Adelante. ¿Estás en tu casa? Sí. ¿Y en tu trabajo? ¿Cómo andamos? Ya si te presentás acá para toda la gente. Sí. Mi nombre es Luis Cáceres. Estoy acá en la empresa Margot y compañía como encargado de mantenimiento y a la vez estoy acompañando en este hermoso momento que es para nosotros, digamos, es muy histórico también, pues es la primera vez que se está contando todo esto, la historia de Fasardi, que es muy amplio y es muy hermoso. De lo que pude conversar ya con la gente, sí, de Fasardi, fasardeños, ¿verdad? Sí, señor. Y fasardeñas, ¿verdad? Me estaban comentando ellos que el italiano José Fasardi, sí, viene a esta zona, ¿verdad? Cuando no tenía ningún nombre la zona ni el lugar, ¿verdad? Sí. Y en memoria, o sea, en honor a él se llama Fasardi la ciudad y él viene a montar esta fábrica. Sí, él más o menos vino primeramente atraído, ¿verdad?, por todo lo que es la selva virgen, que como se le conoce acá, Monte Rosario. Acá le tenemos acá la cordillera de Uturuzú, que es la que se ve allá. Que se ve de fondo, el pico más alto de Paraguay con 842 metros, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo allá a lo lejos? Lo lejos, ¿verdad? Bueno, el don José Fasardi primeramente vino a hacer escala en Asunción. Sí. Compró, como todos sabemos, fue carpintero, o sea que nosotros sabemos que, o sea, los Fasardi sabemos que fue carpintero. Vino a comprar prácticamente él vino en 1880, después de la Guerra Grande, ¿verdad? Sí. Vino a hacer contacto con la señora Madame Lynch. De ese momento ella según cuenta, ¿verdad?, había comentado que ella contaba con extensiones de tierras y bueno, de ahí pasó a adquirir esas tierras. Luego vino a montar un aserradero allá en Xananá, que es Eugenio Garay. Sí. Y de ahí se atrayó por el tema del monte, digamos, de todo lo que existía, la madera, la variedad de madera de acá era prácticamente, ¿cómo se dice? Nos hablaron del cedro y del lapacho. No. ¿O de qué maderas estamos hablando? Estamos hablando de todas las maderas que pueden ser de los peterebuy, digamos los... ¿Qué madera se utilizaba? La madera más utilizada era cedro, peterebuy, guatambú y, ¿cómo se dice? El otro, lapacho, que eran bien reconocidos como una de las maderas más duras y más duraderas que fueron
exportados a gran escala a Europa y Argentina. Entonces, para ir entendiendo, Josefa Sardi hace el contacto con Madame Lynch. Exactamente. Y Madame Lynch le trae a esta zona y le vende sus tierras. Exactamente. Ella era dueña y era una terrateniente muy como... Claro, tenían tierras en todo el Paraguay. El Paraguay era con ella, su marido. Con su marido. El Paraguay Francisco Solano López. Sí, ella adquirió esto y fue atraído justamente por ese tajamar para poder poner la industria. Porque todos sabemos que las maquinarias que existían en esa época eran a vapor, ¿verdad? Y remontándonos a todos los viajes que ya hicimos con este programa, en los lugares más lindos del Paraguay, Madame Lynch tenía una casa, tenía un campo, siempre tenía algo, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a pensar, este lugar era propiedad de Madame Lynch. Imagínate, está la fábrica y la vista que tenés es el Uruturuzú, ¿verdad? O sea, volvemos a entender la visión de Madame Lynch, ¿verdad? Que buscaba los lugares más lindos del Paraguay y... Exactamente, ellos fueron era parte de su patrimonio, ¿verdad? Sí, claro. Y don Josefa Sardi adquirió esta tierra y prácticamente vino a montar primeramente un aserradero. Un aserradero que está todavía, ese es el aserradero. Lo que se ve allá atrás. No, lo que se ve esto, pero había montado, digamos, una estructura, pero... ¿Podemos ir un poquito? Sí, pero fenomenal, como se dice, ¿verdad? Esto fue, en la época fue fuera de serie. Sería lo que estamos viendo allá, ¿verdad? La construcción más vieja. La construcción más vieja y la parte vacía, había, digamos, como 5 galpones, ¿verdad? Con maquinaria, que eran a mano, primeramente. Y después, don Josefa Sardi hizo inversiones, hizo compras, compró maquinarias primeramente a mano, después fue innovando, como se dice, trajo las maquinarias a vapores, que por cierto ellos importaron de Inglaterra, digamos, ¿verdad? Sí. Y por ende fueron los únicos en América, ¿verdad? Fuimos unos adelantados en muchas cosas, ¿verdad? Sí, exactamente. Realmente en cuestiones... impresiona cómo italianos y de otras nacionalidades vinieron al Paraguay a innovar. No solamente italianos, también, sí. ¿verdad? En esa época vino muchos inmigrantes, como le puedo decir, el ingeniero Magleot, ¿verdad? Un ingeniero italiano que vino a construir la red ferroviaria acá para Fasardi en esa época. Y cuando decía en esa época, ¿qué año más o menos estamos hablando? ¿Qué estamos década? de los años 20 más o menos. 1920. 1920, primeramente el aserradero. Sí. Después partimos ya en esa estructura que es de los años 30, digamos. Después del aserradero ya empieza esta construcción. Empieza esta construcción que es que fue atraído por la madera terciada, digamos. Fue atraído por la madera terciada. Desde esa época ya. Desde los años 30. Ellos, como te digo, en innovaciones en esa época fueron muy adelantados. Solamente habían maquinarias en Argentina. Hicieron escala Inglaterra a Argentina, y Argentina venían en barcos y por ende la red ferroviaria venía hasta Villarrica solamente. Hasta Villarrica, ¿verdad? Después don Josefa Sardi tuvo ya su fábrica montada y presionó al gobierno para que se le llegue acá, ¿verdad? Para que llegue esta red ferroviaria, la ferrocarril. Y llegó hasta Fasardi. Sí, llegó hasta Fasardi acá. ¿En qué año llega la red ferroviaria? 29. En 1929. Y eso le dio un impulso gigantesco a esta empresa, digamos, que hasta ahora están en pie, estamos trabajando todavía. La ciudad de Fasardi prácticamente como medio de sustento, de trabajo, tiene esta fábrica. Tiene esta fábrica que es prácticamente... Le da trabajo a mucha gente, sí, a mucha prácticamente gente, a toda la ciudad, se puede decir. Sí, exactamente. Estamos con una producción
bien buena, con calidad para exportación y demás cosas. Y como le digo, estamos para grandes cosas todavía. Camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Los regalos de cada ciudad. Yamila, preparado para el viaje, ya llamé. Súper. Hace horas que le estamos esperando a Santiago. Estoy preparando mi tereré, será. Podríamos haber grabado 2 ciudades ya, pero acá estamos esperándole al editorcito de Baixo. Estoy esperando mi tereré. El capito de Baixo. Ya está. Después. Hola, negro. Hola. Señor. Llegó el momento. Hola, Yamil. Hola, Beto. Llegaste recién. Horas que te esperaba. No llegué todavía. Estoy por llegar. No llegaste todavía. Andate como otra vez. ¿Qué pasó? Vaya, pa. Recorriendo el Paraguay. Seguimos en busca de historias. Ya, güey. No hace falta, no hace falta. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Amanecer florido. Bueno, en este momento llegamos a la iglesia de Josefa Sardi. Nos va a recibir un joven y nos va a hablar un poco de lo que es la historia de esta iglesia. Buen día. A ver. Tranquilo, va. Va, poina. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Con gusto. Encantado, che. ¿Cómo te llamas y te presentás ahí para la gente? Me llamo José Benialgo, tengo Sí. 17 años, soy de la ciudad de Josefa Sardi. Es un gusto tenerle acá. Bueno, contigo vamos a conocer un poco la iglesia de Así Josefa mismo. Sardi y algo de su historia, ¿verdad? Sí, pues sí podemos pasar. Permiso. ¿Qué tal? Cambió bastante nuestra iglesia después de que tuvimos un párroco muy activador, digamos que muy servicial para la gente, y cambió bastante. Ahora que estamos haciendo el campanario, ya recibimos un poquito de ayuda de algunas personas y así. Excelente. De lo que era la iglesia anteriormente y lo que es hoy, ¿qué cambió? Cambió totalmente, digamos, el predio de acá. Acá era que teníamos la radio parroquial, teníamos antes acá, después mudamos allá en el fondo y después se mudó a otra parte ahora. No teníamos antes, teníamos una mesa acá.
Sí. Pero como que por reglamentario ahora mandamos a hacer, se mandó a hacer hace como 2 años por ahí una mesa estable y con un, digamos, con la última cena, un retrato, digamos. Excelente. Y con respecto a lo que es la misa, la tradición de la gente de Fasardi. La misa se hace, o sea que viene mucha gente, a veces no, como otras parroquias, digamos. También tenemos nuestro coro estable, venimos cada domingo, de 8 a 10, digamos, o sea que sería con reuniones. Después también tenemos las reuniones de los confirmandos, también las reuniones de los padres de los confirmandos. Están los jóvenes también que trabajan. Así mismo. También hay un grupo juvenil que los sábados limpiamos, o sea que se limpia acá la iglesia. Así que los que quieran venir a ayudar un poco, ¿sábado a qué hora se vienen a limpiar? Y más o menos a las 2, las 3 de la tarde empezamos. Excelente. Quiero despertar con tu solcito mañanero y poder dormir con tu lunita guaraní. Ay, mío, tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso. Lo que es la historia de la iglesia en sí, ¿verdad? O sea, esta sería una parroquia. Así mismo. ¿Cómo inicia la parroquia de José Fasardi? La parroquia inicia desde los años 1940, 1959, digamos, desde esa trayectoria, digamos. Sí. Como era un oratorio público, era tipo una capilla que solo era, digamos, así que tenía techo y no tenía paredes, así. Sí. También, como era el oratorio público dependiente de la parroquia de Ñumí, después pasó a la parroquia de Chanara, que Sí. es General Eugenio Agaray. Sí. Después al principio se mencionó que el edificio del oratorio público cedió el señor acá de la fábrica, o sea que eran dueños de Fasardi. El señor José Fasardi. Sí, así mismo, la empresa y la firma José Fasardi. Después, en la década del 70, se resolvió edificar la iglesia, o sea que la Ahí iglesia empieza. completa. Ya. Así mismo, ya no siendo un oratorio público, siendo iglesia y parroquia. Sin depender ya de Ñumí Y de Garay. Y de Garay. Así mismo. Después, como el señor Quintana, con el padre Eloy Acosta Giret, Sí. ellos empezaron la iglesia. Ellos, como te digo, consiguieron una ayuda Sí. para poder comenzar de nuevo la construcción de la iglesia, porque creo que a mediados terminaba. O sea, digamos que no se terminó precisamente la iglesia. O sea, se Más o empezó a menos- construir y seguía sin terminarse. Así mismo. Más o menos en el año 1964 Fasardi contó con un cura párroco, que es el cura párroco ya fallecido ya, el Eloy Acosta Giret. Y así se consiguió esta hermosa iglesia. Qué bueno, tiene una historia bastante extensa, ¿verdad? Así mismo. Varios años y mucha lucha, digamos, de muchas personas que vivieron esa época. Para ser independientes, Así mismo. para no depender de ninguna iglesia, Así parroquia, mismo. ciudad. Mira qué bueno. Y contando un poquito también, Fasardi fue también una de las pocas ciudades que tuvo luz eléctrica. Precisamente sería Encarnación, Asunción y Fasardi. ¿Eso en qué época más o menos se dio, José? Y cuando don José Fasardi vino a fundar José Fasardi, digamos, antes, cuando la población era escasa, cuando Fasardi era extenso, hasta ahora le pertenecía al departamento de Caazapá. Antes era muy extenso. Está porque está entre cada, o sea, está al lado de cada Zapata sería. Fasardi era antes del departamento de Caazapá. José Fasardi pertenecía a Caazapá. Sí. Después se independizó, ya perteneciendo a la ciudad, al departamento de Guaira. Este es, digamos, la ciudad limítrofe, General Morínigo y José Fasardi con Caazapá y Guaira. Ahí está.
Sí. Excelente, José. Te agradecemos Un gusto. que nos cuentes todo esto, ¿verdad? Una de la pequeña historia de nuestra pequeña ciudad, que va creciendo. Va creciendo. Gracias, José. Gusto. Dormir con tu lunita guaraní. Ay, mira tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Quiero despertar con tu solcito mañanero y poder dormir con tu lunita guaraní. Paraguay ningo sabe apuraba seretare amano boca bucape a la hora yo ofrece peina anga kendo sereno iro la corneta acalata bayoneta saco pura turunu agami tanta moino marinoti pecaturo alo amina yukuro roja sila kurusu. Frontera al lado acá, Tahuay di Bombiaba. Dai potente se cambacho, interesa upe. Ay, potente se supe, taqueta, xerosa. Se fusila y me potí, se deshace mayejina, prevención de Catalina. Terejo, xeruaiti, de que sale guaraní. Ecoveo desdeciaba, lo opera, europetaba, bajo el sagrado boiví. No ta jupi mi mano la visera, jatambo yo ya se maracami. Amongara y bonana guatricera, todo el regimiento de tu yuti. Aro pura gaita, regimiento 13 en agua de clerillero viajeite. Ay te gura y regimiento 7 la muralla viramos puare. Proata mahawi te saray te pepe te iko emero ñeñanduka lo que llama orera ire pepe dale gloria o mayangua. Orea vei Paraguay te va soldado ya ero urunde mi. Naivo inteno ya la se va no le cote veñero shishi. Mi comando ira que ni me visto el amo y me voy a llamar acá. A Leonza que yo llegué a fuera mayor caballero de Rubilla. Cayoro de tigre suele cero, pero más oragre, más si estoy hoy me cuatía de 20 de enero, pereñonga, tu pemboapu. No está en cuadra, mano a la visera, jata mundo jose, pura gemí. Amongara y bonana guatrillera, calle regimiento, te tu yuti. Número 3 del regimiento, no moñaro, me toyepa. Cortina, no ese campamento, la muralla viva, oyeca. Cortina, no ese campamento, la reca quinta de división, número 3 del regimiento. Solito el 1 se batalló. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín.
Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra. Estos 4 pabellones que están, 1, 2, 3, 4 pabellones, ¿verdad? Sí. Estos fueron los primeros pabellones, ¿verdad? Se nota la diferencia del quinto, el ¿verdad? quinto pabellón que fue construido en la década de los 50 para una fábrica de papel. Sí. Que llegó a funcionar 5 años y luego con el fallecimiento de don Domingo Basardi se terminó el proyecto. Domingo Fasardi en la línea, ¿cómo viene a...? Es el hijo mayor de José Fasardi. De don José Fasardi. Lo que puedo observar también es las paredes bastante anchas, ¿verdad? Sí, prácticamente son de 60 centímetros. De 60. Sí, señor. Construido por albañiles paraguayos y ayudantes bolivianos. ¿Los bolivianos? Sí. Estamos hablando de los presos bolivianos. Presos bolivianos. Construyeron estos galpones. Exactamente. Años 30, 32. Porque así como los presos bolivianos forman parte de la historia de nuestro país también, sí, señor. El Tapé Bolí, por ejemplo, claro, de Zapucay, claro, y en otros lugares donde ellos también estuvieron trabajando, así como los presos paraguayos también estuvieron realizando trabajo en Bolivia, ¿verdad? No solamente hicieron... ¡Vaya, ahí por ahí! ¡Guapo! No solamente, como le dije, construyeron esto, sino la red ferroviaria también fue construida por los presos bolivianos, que eran, en esa época no existía la red excavadora, ni nada, todo era a mano. Construyeron, estamos hablando de 16 kilómetros de red ferroviaria. Sí, pero con mucha diversidad, clima, calor. ¿Entre ellos también estaban los paraguayos o eran solo ellos? Solo los presos bolivianos. Paraguayos y con ingenieros ingleses. Los ingleses que fueron justamente los que vinieron también para desarrollar parte de lo que... Claro, el montaje de la fábrica. El montaje de la maquinaria. ¿Y qué tiene que ver el barrio inglés, por ejemplo, de Zapucay con estos ingleses? ¿Eran otro grupo? Otro grupo, digamos, ¿verdad? Pero fue recomendado los ingleses fueron recomendados por el ferrocarril paraguayo para poder venir a montar acá. Tenían 2 locomotoras de 160 HP que se encargaban de traer las maderas en bruto, sí, de acá, de una localidad que se llama San Agustín, que anteriormente se llamaba Planchada, digamos, ¿verdad? Planchada, pero actualmente ya corresponde al distrito de Abaí. Pero estos bichos, estamos hablando de una extensión de tierra incalculable. Cuando es incalculable ya me imagino, ¿verdad? Que en aquella época no había un control sobre las tierras, ¿verdad? Claro, es incalculable. Con eso te digo que que Fasardi estuvo hasta el Paraná. Llegaba hasta el río Paraná. La ciudad de Fasardi. No, la extensión de tierra. La extensión. Sí. Este, digamos, era el centro, pero claro, cuando eso no era todavía reconocida como ciudad. Claro que no, era solamente una empresa particular. Todo el dueño de las tierras era Fasardi. Barbaridad. O sea, fue muy grande la extensión de tierra que él adquiere José Fasardi de Madame Lynch. Sí, extensamente. Con todo lo que él hizo con la madera se le llamó el magnate del... Quiero mostrar el tema de las paredes, sí, de lo anchas que son las paredes. ¿Se puede mostrar acá, Luis? Estamos hablando, Luis, de galpones de piedra. Sí, de piedra. Esto
es por un lado muy costoso y por otro lado Muy seguro. muy seguro. Como todo en aquella época, ¿verdad? Todo lo que se hacía Bastante muy bien. como con la opulencia, digamos, ¿verdad? Con mucha grandeza. La grandeza era parte de todas las construcciones de la época. Y mucho progreso por sobre todo para esta ciudad. Por sobre todo mucho progreso. Ahora estamos en, como te dije, mantenimiento y estamos adquiriendo maquinarias de primera generación en cuanto al laminaje, el laminado. Estamos innovando y, ¿cómo te puedo decir? Esa era la fábrica de papel. ¿Eso dejó de funcionar? La década de los 50. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Y 2 años. Fueron muy poco. Muy poco. Producían cajones para empresas americanas. Acá se pueden dar cuenta de la diferencia ahora de lo que es un galpón de piedra, que en la actualidad Esto sería de construir un galpón de piedra es la muy década costoso. de los 30 Sí. y la década de los 45. Sí, ya cambia. Había convenios también con gobiernos en la época, como en el gobierno italiano y el gobierno alemán, Sí. en proveer maquinarias. Eso ya no sabemos ya por qué, ¿verdad? Porque justamente había el tema de la Segunda Guerra Mundial y Italia y Alemania proveían maquinarias acá para Fasari. Se dio en cuenta la historia, acá se fabricaba cajas de madera, Sí. pero a gran escala. Con eso te digo que a gran escala sería Todo para exportación. todo para exportación. Y según contaban, había un sello que decía corned beef, ¿verdad? Que sería carne enlatada o algo así, ¿verdad? Que según contaban, ¿verdad? Los cajones eran empaquetados con provisiones, o sea que para provisiones Sí. eran lanzados por paracaídas en la Segunda Guerra Mundial. Y esas cajas Fueron que se fabricadas acá. lanzaban, se fabricaba acá. Tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra. Hacé lo que más te gusta, pero ahora hacelo en grande. Podés capturar ese momento perfecto, terminar la presentación justo antes de entrar a clases o crear tus propios mensajes animados. Ya está en Paraguay el Samsung Galaxy Note 8. Escribí con el S Pen, compartí cada momento con la dual cámara y disfrutá más con la pantalla infinita. Encontrá el tuyo en las mejores tiendas del país y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 8. Hacelo en grande. Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequines saltarín. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. De la ilusión. O sea, Josefa Sardi tenía también negocios muy grandes. No solamente acá en Paraguay, sino que en Argentina, Italia. Pero vino a vivir a Paraguay. Vino a vivir a Paraguay. Josefa Sardi, ¿se sabe con qué edad más o menos llega al Paraguay? Él llegó en 1980, llegó aproximadamente a los 25 años. No 1980. 1880. 1880. Sí.
Con 25 con años. 25 años, más o menos así se... ¿Se sabe si llega en familia, llega Llega en solo? familia con una esposa, doña Amalia Bacarello, que continuamente ya le apoyó y estuvo en las buenas y en las malas. Como uno sabe, venir de una ciudad, digamos, X de Europa, venir a compenetrarte en la selva le habría costado mucho, ¿verdad? ¿Viene con plata, viene sin plata, Y viene viene buscando con- oportunidades? ¿Cómo viene? ¿Qué se sabe? Se sabe que en esa época, con la depresión que tuvimos de la posguerra, digamos, ¿verdad? Sí. Había muchas empresas y muchos lugares que quebraron y fueron abandonados, ¿verdad? En ese momento él, como dije en una ocasión, él tenía contacto con la Madame Lynch y adquirió el Arsenal Cue. Arsenal Cue. Sí. Él había comprado eso. La suma exacta no sabemos, pero como le digo, eso fue su primer salto acá en Paraguay, ¿verdad? Comprar el Arsenal Cue, y de ahí él trabaja con una mueblería en Asunción, haciendo, digamos, sus trabajos ahí, ¿verdad? Después, con el contacto de más cosas, él era muy ambicioso. Según contaba, que era muy ambicioso, que él era de choque, de hacer cosas, de innovar, de ver, era muy visionario. Entonces, no contento con eso, adquirió, no sé cómo contactaron con la Madame Lynch, adquirió esas tierras como te había comentado, Sí. pero vino a sentarse acá en General Eugenio Garay, como se le dice Xanana. Xanana. Xanana se le dice por el ruido que hacían las hojas. Que hoy es Garay, ¿verdad? Que ahora es Garay. Ella ahí primeramente puso su aserradero. Sí. Después, por la cuestión, como te dije, cuestión del agua y demás cosas, vino a encontrarse con ese tajamar y vino a establecerse acá. Pero el tajamar es lo que le da a él la visión, claro, de construir lo que hoy es una fábrica que sigue en funcionamiento y sigue dando mano de obra y ingresos económicos a toda la ciudad. Mano de obra e ingreso que es bastante provechoso para esta ciudad, porque es muy bueno para toda la localidad de tener todavía en pie esto y de estar trabajando acá. Funcionando hace tanto tiempo. Con eso de que yo estoy de generación acá, mis abuelos también estuvieron trabajando acá en la década de los 40, y me siento muy orgulloso de estar acá también en esta. ¿Vos sos la tercera generación? La tercera generación. Trabajando en esta fábrica. En esta fábrica. Volviendo a la historia de Josefa Sardi. Josefa Sardi viene con su señora. ¿No tenían hijos todavía? Ya teniendo hijos vinieron acá. Ya tenían hijos. Sí. ¿Qué? Domingo me dijiste. Domingo Basardi, Constante Basardi y Amalia Basardi. Dos varones y una nena. Dos varones y una nena. Después nacieron acá ya los dos varones más. En total tuvieron cinco hijos. Cinco hijos. ¿En qué año nos deja Josefa Sardi? ¿En qué año fallece? Fallece en 1944. ¿Con cuántos años más o menos? Más o menos a la edad de 86 años. Vio crecer su imperio. Su imperio. En pocos años. ¿Y qué se sabe, Luis, de la esposa de José? Y doña Amalia fue, al morir don José Basardi, ella fue para Asunción, creo que está sobre... Ya era más joven. Era más joven. Ella fue hasta Asunción, en una casa que están teniendo, que se declaró patrimonio cultural en la Asunción, que está sobre Chile y Perú. Hay una casona vieja con una placa donde decía que ahí estaba Basardi. La señora Amalia Bacarello.
Amalia Bacarelo. El trompo arrasar, corazón, juguetón, espiral. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Trompo arrasar, igual que aquel, trompo arrasar, igual que aquel, trompo arrasar. Katumoai aiko beboshe landereke kavam tere ante masheve ahai korei koshe corazón shembotaro bata nereje a pensaro. Los packs de internet de Claro te dan más internet al mejor precio. Pa' que veranees, pa' que te diviertas, pa' que estés a full. Pack 7 días, 2 GB más WhatsApp gratis para navegar durante toda la semana por solo 15.000 guaraníes. Marca el asterisco 989 numeral y conseguilo ahora. Si tenés Claro, tenés internet al mejor precio. Claro, es simple. Bueno, ahora estamos en otra parte de la ciudad de Fasari, estamos en la primera escuela, ¿verdad, profe? Colegio. Primer colegio, sí. Ahí está. Si te presentás para la gente y nos contás un poco. Soy Nelcy Esmeralda Rivas de Garay, directora del Colegio Nacional San José. ¿Qué es este? Que es este local. Contanos cuándo se inicia este primer colegio de Fasardi. Como te dije, esta institución educativa, actualmente denominada Colegio Nacional San José, tuvo su apertura en el año 1963 como Liceo San José. Y luego, a través de gestiones, se iban habilitando los demás grados y cursos. Sí. En aquella oportunidad eran cursos. Por ejemplo, como nos dice la historia, en el año 1999 se dio apertura al cuarto curso ya del turno mañana, porque al comienzo fue turno noche. ¿Y hasta qué curso había? Y empezaron al principio allí en la escuela de al lado. Claro. Luego lo que se ve enfrente es la escuela. La escuela. Allí empezaron en el turno noche, con docentes ad honorem. Del colegio. Que fue durante 15 años, docentes ad honorem, porque no tenían rubros. Y esos docentes, esos maestros que no cobraron durante 15 años y le enseñaron nada a la población de Fasardi, sí. ¿Ellos se formaron en algún momento o vinieron de otras ciudades? Algunos venían de otra ciudad y otros que ya estaban instalados acá, como la señora Margarita Escobar de Arévalos, con su marido, el señor Andrés Arévalos, quienes dieron todo de sí
con el famoso, esa lámpara Petromar a querosén, y que cada vez que se terminaba tenían que volver a inflar, según nos cuenta la historia. Luego pasaron acá al lado, en el mismo local que donde estamos acá un tiempito. Después volvieron a mudarse sobre la avenida Corrientes, sobre la calle principal, al lado de la casa de la profesora Quintina. Luego en la esquina, allí en la doble avenida, que es la casa grande, digamos, y en el año 2001 vinieron acá. Y desde el 2001 hasta la fecha estamos acá. ¿Funciona acá el colegio? ¿En qué turnos? En el turno mañana y en el turno tarde. ¿Ya no hay turno noche? Ya no hay turno noche. Al comienzo fue solamente del turno tarde. Y como te había comentado, en el año 1999 se dio apertura al 4º curso Bachillerato Humanístico Científico. Y luego se iban habilitando los demás cursos. Y actualmente tenemos los 2 turnos, tanto del turno mañana y del turno tarde, con más de 150 alumnos. Qué bueno, profe. Qué bueno saber que hoy ya pueden contar con esto, ¿verdad? Y pueden ofrecer a la comunidad. Y de esas personas que trabajaron 15 años ad honorem, ¿qué se sabe? Y a algunas personas sí, yo les conocí. ¿Les llegaste a conocer? De fallecer. Y a algunas personas, con algunas personas he compartido en algún momento, algunas siguen viviendo. Inclusive tenemos una escritora que es la profesora Clara Ramírez, que también tuvo algo que ver en esta institución. Y también ellos nos contaban que durante esos años era de mucho sacrificio porque la mayoría venían a la noche ya muy cansados y cansadas. Y más con la lámpara Petromar, que a veces se le terminaba su querosén y que tenían que sí o sí hacer algo para poder reanimarle a esos estudiantes que querían estudiar. Querían salir adelante, ¿verdad? Sí. Linda historia para dejar un poco en este programa y agradecerte, ¿verdad? Que nos des tu tiempo y nos cuentes eso, ¿verdad? Para que toda la gente sepa que esto también fue parte de lo que vivió el proceso de Josefa Sardi, ¿verdad? En la parte educativa. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Gracias. Le mando a que la pasada de kilómetro 7. Ya